Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Quiero invitarle a abrir la escritura en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Hemos estado hablando acerca de la expiación y entendemos que cuando hablamos de expiación hablamos de un momento en el cual termina algo en la expiación que Cristo hizo en la cruz del Calvario y se inicia algo nuevo. Cuando hablamos de termina algo, no estamos diciendo que queda invalidado todo lo que se hizo en el pasado. Porque si la cruz hubiera invalidado todo el Antiguo Testamento, usted y yo no seríamos hijos de Abraham. Usted y yo no estaríamos en sí personas que andamos buscando que se cumplan las promesas que se nos dio en el Antiguo Testamento. Usted mismo, usted confiesa conmigo cuando dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es más, dígalo de nuevo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando usted dice esas palabras, está utilizando las palabras que salieron de la boca de Josué. Usted mismo confiesa y dice de que la bendición de Jehová es para mí, para mis nietos, para mis bisnietos, hasta las 1000 generaciones. O sea que quiero que entienda que el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario no invalida lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es de que la ley tenía primordialmente una intención, y todo el Antiguo Testamento tenía una intención, y era el manifestar quién era el Verbo de Dios y el preparar al pueblo para que entendiera que el sacrificio de Cristo era necesario. Porque no hay un justo ni a un solo uno. No hay quien busque a Dios como Él quiere ser buscado. Y entonces tuvimos que meternos bajo un nuevo pacto. No es un pacto renovado, es el nuevo pacto. Es la intención que desde el principio tuvo el Padre al respecto del Hijo y al respecto de la iglesia. Entonces en la expiación el Señor dijo unas palabras, dijo: consumado es. Y cuando dice consumado es, lo está diciendo no solamente por el hecho de que terminó Él su carrera, porque le cuento, Cristo no ha terminado su carrera. ¿Cómo así, pastor? Él termina la carrera hasta que todos resucitemos, y termine su carrera hasta que Él se casa en las bodas del Cordero. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que tenemos que entender, porque muchas veces nosotros en nuestro idioma español o en nuestra mente griega siempre pensamos que pasado es algo que ya sucedió. No, pasado es algo que sucedió y terminó en la Biblia. Pero si no ha terminado lo que sucedió, entonces continúa vigente el presente. Por eso es que estamos en el presente de Dios. ¿Cuál es el presente de Dios? Estamos disfrutando de la muerte en la cruz del Calvario, y estamos disfrutando de la resurrección de los muertos, y estamos esperando la venida del único Dios verdadero, el Señor Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí es donde viene un principio muy básico, que a veces nosotros hemos dicho esto: el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener sino hasta terminarla. Dígalo conmigo: el que inició la buena obra en nosotros no se va a detener sino hasta terminarla. Pero note lo que dice: el que comenzó la buena obra en nosotros. ¿En qué pensamos nosotros? Nosotros lo traducimos en mí y decimos: el que comenzó la buena obra en mí. Pero no es en mí nada más, es en nosotros. Pero entonces, ¿de quiénes somos nosotros? Podemos pensar: el que comenzó la buena obra en nosotros, la iglesia. Pero no estamos hablando de la iglesia Elim. Entonces decimos: el que comenzó la buena obra en nosotros, los que estamos en Guatemala. No, está hablando del que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Y cuándo la comenzó? Cuando la inició en Abraham.
Y el que la comenzó en Abraham, la continuó en la venida del Verbo, que es el Señor Jesucristo. Y no se va a detener sino hasta perfeccionarla. ¿Y cuándo va a ser perfeccionada? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que se cumpla que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta que la bendición caiga sobre mí, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, hasta las 1000 generaciones. Aleluya. No la limitemos a nosotros, no la limitemos a este tiempo, no la limitemos solo a los que estamos aquí, sino que alcanza a todo aquel al que el Señor ha de traer. ¿Cuántos lo creen hoy en la mañana? Dele ese aplauso fuerte al que vive. Eso es importante entenderlo. Y aquí es donde entramos a algo muy, pero muy vital para nuestras vidas. Estaba pensando yo en lo que hace en la expiación el Señor. El Señor en la expiación despierta lo que es el santuario. El santuario es su cuerpo. El santuario es su cuerpo, que somos nosotros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo inauguró un nuevo pacto. Cristo inauguró el nuevo santuario. Cristo inauguró una nueva ley, un nuevo orden. Quitemos la palabra ley, un nuevo orden de la ley. Porque es increíble que la ley hay que ordenarla. ¿Me explico? Entonces todo esto lo inició el Señor. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuál es la labor, digamos, de un juez? ¿Cómo eran los jueces en el Antiguo Testamento? Realmente no habían jueces desde el punto de vista nuestro, sino que los jueces eran los que enseñaban a obedecer la ley. Ahora en día usted se ha dado cuenta que el juez está allí para aplicar castigo, para pasar sentencia. Y ahí es donde se ha diluido lo que realmente es una palabra de juez. El juez no está para pasar sentencia. El juez está para enseñar la ley. Y para que enseñando la ley se evite pasar sentencia. ¿Me explico? Entonces esa era la intención en la naturaleza judía. Porque no había un sistema legal en el sentido... Este es un sistema legal. Usted se da cuenta que nosotros tenemos un sistema legal, un sistema judicial, un sistema de esto, un sistema de lo otro. En el Antiguo Testamento Israel era todo. El padre era todo. El padre era el que corregía, el padre era el que enseñaba, el padre era el que daba palabra, el padre es el que enseñaba la ley. El enseñar la ley no era de los sacerdotes el hacerlo, no era el de la sinagoga el hacerlo, sino era el de la casa. Es increíble. Entonces el juez enseñaba la palabra, enseñaba lo que significaba cada ley del Señor para evitar que cayeran. Es más, me vino mi pensamiento anoche y aquí tenemos, mire, aquí en la iglesia central estamos tan bendecidos con tanta gente. Estamos bendecidos que aquí tenemos jueces, ¿sabía usted eso? Tenemos fiscales, tenemos abogados defensores. Aquí podemos hacer todo lo que querramos, muchachos. No, tenemos de todo para llevar a cabo. Entonces me puse a pensar, ¿ya llegó la violencia intrafamiliar a la casa? Sí. ¿Ya llegó los problemas sexuales que existen de abuso a niños a la iglesia? Ya llegó. Entonces me puse a pensar, ¿cómo me encantaría que todos los abogados de esta congregación, con un pensamiento de maestro, comiencen a desarrollar un estudio en donde nosotros le hablemos a nuestra gente y le enseñemos en los discipulados lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es un abuso y lo que es esto, no para castigar, sino para evitar de que ocurra. Porque esa es la intención de la enseñanza. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que ocurrió con nosotros? Que no entendemos qué es el nuevo sacerdocio, porque creemos que el sacerdote es alguien eclesiástico y separamos lo eclesiástico de lo secular, el laico del clero, cuando en la Biblia no existe la separación en el Nuevo Testamento, no existe la separación entre lo eclesiástico y el clero. Es más, antes de que viniera la primera ley, en el orden que estaba,
Antes de que viniera, el sacerdote de la casa era el papá. El maestro de la casa era el papá. Los que tenían que enseñarle el trabajo, o sea, la escuela, era el papá. Los que le ayudaban a escoger novia al hijo, si no se que la escogían ellos, eran los papás. Todo era de la casa, no había ninguna separación entre lo eclesiástico. Y ahora que estamos en el Nuevo Testamento, ahora que venimos al nuevo pacto, quiero que entienda, ahora no hay ni judío ni gentil, ahora no hay ni rico ni pobre, ni hombre ni mujer, ahora no hay ni laicos ni clero, ahora lo que hay es una casa dedicada a adorar al único Dios verdadero, y todos somos sacerdotes del nuevo pacto. Dele un aplauso fuerte al Señor. A eso los quiero meter. Por eso es que hoy vamos a entrar en la expiación y lo que significa el nuevo sacerdocio, y voy a ir transformando su mente. Amén. Capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 1, aunque me quiero dedicar al verso 9, pero me llamó la atención el verso 1. ¿Ha visto usted cómo es? A veces uno es sarcástico, ¿verdad? Dios a veces es sarcástico. A Job le dijo: bueno, ya que sos viejo vos, ¿dónde estabas cuando yo hice a Leviatán? ¿Dónde estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? Ya que sos viejo. Es sarcasmo, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cómo dice. Yo le veo un poquito de sarcasmo aquí al capítulo 2, pero soy yo, porque yo soy sarcástico a veces. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda maledicencia, dígale a su vecino: ya que dejaste toda maldad, sí pues. Entonces ahora yo se lo quiero leer a usted. Ya que usted dejó toda maldad, ya que dejó todo engaño, usted no engaña cuando vende en el mercado, usted no engaña cuando vende seguros, usted no engaña cuando vende casas, ya que ha dejado toda hipocresía, y ya que usted no tiene ninguna envidia y ninguna maledicencia, como que lo ubica uno, que todavía nos falta. Aló. Como que a uno lo ubica y le dice: mira, si te examinas bien, sí tenés engaño, sí tenés maldad, sí tenés hipocresía, y a veces sos envidioso, y a veces maldecís. Entonces viene el Señor y dice: pero yo sé que todavía no están bien, yo sé que todavía tienen que desarrollar, pero quiero que entiendan eso, ya están en el sacerdocio. Pero para poderse desarrollar, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ya que ustedes se dan cuenta que no han llegado a la estatura del varón perfecto, ya que se dieron cuenta que no han llegado a lo que es la madurez, entonces mírense como niños. Porque si no se miran como niños, no entran en el reino de los cielos. Nadie va a entrar creyendo que ya lo logró. Nadie ha logrado el reino de Dios, sino el Hijo únicamente, porque para Él fue hecho, y por Él existimos, y por Él vivimos, y por Él nos movemos. ¿Cuántos alaban el nombre del que vive? Aleluya. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces hoy yo quiero que usted se ponga como niño, porque a mí me falta. Señor, ¿cómo puedo llegar yo a crecer? ¿Cómo puedo llegar yo a desear dejar toda la maldad, a desear dejar todo el engaño, a desear dejar toda la hipocresía y toda la envidia y toda la maledicencia? Señor, yo quiero. Dígale conmigo al Señor: yo quiero, Señor. Dígalo: yo quiero, Señor. ¿Pero por qué quiere? ¿Sabe por qué quiere? Porque lo entiende. ¿Sabe por qué quiere? Porque usted ha leído la Escritura, pero todavía no lo quiere porque está en su naturaleza. Nuestra naturaleza se opone a las cosas de Dios. Eso es lo que dice la Biblia: la carne se opone a las cosas de Dios. Entonces me pongo a pensar: Señor, yo quiero. Como decía aquel hombre: Señor, yo quiero creer, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad.
Como decía Pablo, ¿y ahora qué tengo yo en mis miembros? Tengo una ley, pero yo quiero hacer, pero lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que lo hago, porque hay una ley en mis miembros. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollarme como sacerdote del Señor? Porque tengo muchas ideas. Y entonces me pongo a pensar que tengo que desearlo en mi naturaleza. Tengo que regresar a una naturaleza de niño. Tengo que desear. Mire, un bebé, usted lo pasa enfrente de McDonald's, ¿qué le importan las hamburguesas? Él lo que quiere es leche. Mi nietecito, que ya tiene 21 años, otro nietecito, es que yo adopté un montón de gente. Un nietecito nuestro que se llama Georgie, ¿sabe cuál fue su primera palabra? Estoy seguro que la mamá quería que dijera su primera palabra, mamá. Estoy seguro que el papá quería que le dijera papá. ¿Sabe lo que hizo un día cuando iban en el carro? Su primera palabra, se le quedó viendo a McDonald's y dijo, papitas. Qué vergüenza, hermano. Papitas, dijo. Fue lo primero que él deseó. Pero porque ya había salido de recién nacido. Pero el recién nacido lo que anhela es pecho. ¿Por qué? Porque quiere alimentarse no solamente de la leche de su madre, sino quiere alimentarse del latido del corazón de su madre. ¿Sabía usted que los médicos dicen que es bueno dar pecho no solamente porque la leche de la madre tiene ciertas cosas que no puede usted comparar con cualquier cosa que puede producir el hombre? Pero más que eso, la leche de la madre ayuda a que el baby se acerque a su corazón y que el baby comience a oír el latido, paca, paca, el latido de la madre. Y él está mamando, pero oyendo el latido de su madre, oyendo el amor de la madre, oyendo la forma en que la madre se despoja, sintiendo el dolor de la madre, sintiendo el cariño de la madre y el propósito de la madre. Por eso dice el Señor, ustedes como hijos recién nacidos, regresen a ser recién nacidos y vengan a beber de la mamá que yo les voy a dar. Vengan a tomar de mi leche, dice el Señor, porque cuando se acerquen a mí, no solamente van a oír de la ley lo que significa, sino que van a conocer el corazón del juez que habló y dio la ley. Porque yo no les di la ley para destruirlos, le di para que conocieran a mi hijo y para que amaran, porque de tal manera yo los amé que di a mi hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Qué precioso es mi Dios. Pues sigue hablando. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Dígale a su hermano, el Señor es bondadoso. Dígaselo, el Señor es bondadoso. Dígalo de nuevo, qué bueno es el Señor, cuán grande es su misericordia. Gloria al nombre del que vive, aleluya. Y ahora entra el Señor a edificar su casa en la expiación. Dice, acercándoos a Él la piedra viva, que ciertamente fue rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros, sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí entiende? Usted es ese sacerdocio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay diferencia entre laicos y clero. La diferencia vino por varios motivos en el Antiguo Testamento. Pero antes del Antiguo Testamento, el papá era el sacerdote de la casa. El esposo era el sacerdote de la casa. La pareja matrimonial era el sacerdote de la casa. Y aquí es donde yo quiero decirle algo. Si usted está casado, usted necesita jalarse a su esposa. ¿Por qué?
porque si no lo hace, su sacerdocio está incompleto. Cuando dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, no se refería por los deseos sentimentales del hombre, ¿ya? Por los deseos de intimidad del hombre. Como dijo una vez un hermano que es pastor ahora, estaba cocinando porque vivía en Washington, estaba solito, estaba cocinando y se quemó las manos. Dijo, ay, me quemé. No, yo mejor me caso, dijo, porque es mejor casarse que quemarse. Si le digo quién fue, se ríe. No, a Dios no fue eso lo que lo movió, sino que dijo, no está completo el sacerdocio. Y esto entonces me pone a mí una visión, que lo que yo tengo que reproducir primero en otra persona es en mi esposa. El llamamiento que Dios me dio como pastor, lo tuvo mi esposa también. Entonces alguien dirá, entonces ¿quién es el llamado? Mi casa. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces venimos y decimos, pero hermano Héctor, el ministerio no se hereda. Eso es verdad. Porque yo soy salvo, mi hijo no es salvo. Porque yo soy pastor, mi hijo no es pastor. Pero le voy a decir una cosa, sí se engendra. Porque yo soy salvo, voy a engendrar salvación. Porque yo soy pastor, voy a engendrar ministerio. Entonces tenemos que despertar a la realidad de lo que Dios nos está llamando, porque estamos en un punto en donde tenemos que desear eso. Como un niño, tenemos que acercarnos al pecho de aquel que nos concibió y nos engendró. Tenemos que dar a aquel que es el Shaddai. ¿Sabe lo que significa la palabra el Shaddai? El Todopoderoso, sí. Pero ¿sabía usted que el hebreo no es textual, es conceptual? ¿Por qué se le dice el Todopoderoso? Y en algunas versiones lo traducen así. El Shaddai significa el que tiene pechos. ¡Qué raro! Primero porque dice él que tiene pechos. Y la idea es esta, que Dios es el poderoso que puede engendrar, que puede concebir, que puede dar nacimiento y que puede sostener con su vida mientras uno vive, aleluya. Él me engendró, yo nací de nuevo del vientre del Padre y ahora Él es capaz de darme alimento hasta que yo llegue a la estatura del varón perfecto. Entonces me pongo a pensar, Señor, yo como ministro puedo concebir. ¿Cómo está eso? Puedo concebir la visión de Dios en mí. Puedo engendrar. Por eso es que a las mujeres se les dice, mujeres engendren hijos. Eso es totalmente contrario a lo que la naturaleza dice. Una mujer no puede engendrar, pero en lo natural. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios todas las cosas le son posibles. ¿Está entendiendo, verdad? Por ejemplo, ¿sabe usted lo que le dice a la serpiente? A la serpiente le dice, de tu simiente. ¿Será enemigo de la simiente de quién? ¿Cómo va a haber enemistad en la simiente de la mujer si la palabra simiente, con respeto lo digo, viene de la palabra semen? Usualmente es el hombre el que tiene simiente, pero en la Biblia no es el hombre solamente, sino que es la mujer también la que es capaz de engendrar. Aquí hay mujeres que pueden engendrar hijos en el Señor. Hay hombres que me han dicho a mí, mire pastor, ella es mi madre espiritual. Y yo me le quedo viendo, ¿y por qué es tu madre espiritual? Porque me engendró en el Evangelio. Se está equivocando. Ya estamos como, está bien mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo espiritual la mujer puede engendrar hijos en el Señor. Porque el evangelio no se hereda, el evangelio se engendra. Y gracias a Dios que no solamente hay sacerdotes masculinos aquí, sino que somos una casa sacerdotal que puede engendrar con la palabra del Señor. Dele gloria al que vive, aleluya.
Entonces quiero que note. Oiga lo que dice: desead como niños nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual? Es la palabra, es lo que te alimenta. Entonces vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer. Capítulo 2 y verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Esa es una progresión. Comenzamos como linaje escogido cuando somos muy pequeños. Continuamos para ser un sacerdocio, un real sacerdocio. Un real sacerdocio. Siendo ya un real sacerdocio, vamos a convertirnos en una nación santa. Es lo que somos ya, pero es algo gradual, es un proceso para finalmente ser mostrados a todos como el pueblo adquirido. Pero ¿para qué somos eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me escucha? Para que anuncie. ¿Sabe usted lo que significa la palabra anunciar, que viene de la palabra evangelio? Es anunciar, es dar, gritar, pero también es anunciar con su vida. Si usted tiene que engendrar, tiene que hacerlo como un maestro. Usted es un maestro. ¿Me escuchó? Dígale a su vecino: tú eres un maestro. Aquí tengo dos jovencitos enfrente mía, pero están muy chiquitos, pero ya son maestros, ya enseñan. Enseñan, yo sé que enseñan para bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero pueden enseñar para mal también, porque todo es acerca de la enseñanza. Lo primero que hizo Dios cuando trajo a Adán, le dijo: mira, tú le vas a poner nombre a todo. Ahora, pregúntese, ¿habrá sido tan fácil como ponerle nombre? Tú te vas a llamar esto, te vas a llamar así, te vas a llamar así. No, la palabra llamar es definir a lo que uno está llamando, y es comprometerse a enseñarle a hacer aquel al cual uno está llamando. ¿Me explico? Si yo llamo a alguien al ministerio, o cuando yo llamé a los hermanos ancianos, les dijimos: ustedes son ancianos. ¿Qué significa eso? ¿Que ya lo lograron todo? No, que los metí en un proceso, y yo me metí en un proceso para llegar a ser un cuerpo de ancianos. Estamos creciendo. Yo tenía mucho que aprender cuando me convertí al Señor. Me convertí a los 19. Tenía mucho que aprender cuando comencé en el ministerio a los 22, que comencé como pastor general. ¿Cómo no? Tenía nada más 2 ovejas, pero ya era pastor general, y las 2 ovejas eran esposos, y cada vez que se peleaban se me dividía la iglesia. Era tremendo. El hermano Maco Romero era la familia Romero. Llegaban los 2 y de repente llegaba uno. ¿Qué pasó? Me peleé con mi esposa. Hijo, se me dividió la iglesia. Pero tuve que crecer. Ahora tengo 53 años. Y mientras más camino, más me doy cuenta que me hace falta mucho. Yo no sabía qué tan largo era el camino, usted. Gloria a Dios que Él nada más me dijo: sígueme, y no me dijo cuánto tenía que caminar. Gloria a Dios que a ustedes no les dijo: mira, camina conmigo 10 años, o camina conmigo 20 años, o camina conmigo 30 años, o tenés que caminar de aquí para allá. No, a usted le dijo: sígueme. Y Él pasó por la cruz y lo tenemos que seguir. Pasó por la resurrección y lo tenemos que seguir, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en el trono de Dios, y le seguimos siguiendo. Aleluya, gloria al nombre del Dios Todopoderoso. Pero es a través de enseñanza. Y me enseñó: y usted tiene que estar aquí para creer. Y la palabra creer incluye el aprender, pero también está aquí para enseñar. Cuando Adán vino y le dijo: quiero que le pongas nombre a todos estos animales, comenzó a ponerles nombre, pero los definía. Él definió el carácter.
Él definió lo que tenían que hacer. El hombre todavía lo hace. Si usted tiene perritos, usted define cómo va a ser el perrito. Es más, todos dicen que el perro de uno se parece a uno. No, el que tiene el carácter de uno. ¿Me explico? Por eso es que ninguno de mis perros es bravo, gloria a Dios. Increíble. Uno los va definiendo, uno define el carácter, uno define esto, uno lo define. Esto es lo que vas a hacer. Eso es lo que hacemos cuando venimos a presentar niños. No es un acto ritualístico. No es para satisfacer nuestra alma de algo ritualístico y sentirnos bien. Es cuando venimos, le decimos: Señor, yo defino que mi hijo es hijo tuyo, y yo defino que él te va a buscar, y yo defino que yo y mi casa serviremos a Jehová, y defino que en el camino tú lo vas a encontrar, y defino que al final del camino él va a estar juntamente conmigo, y que cuando llamen los nombres del libro de la vida, ahí voy a estar yo y mi casa, porque hemos servido a Jehová. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Tremendo. Tremendo. Pues Adán comenzó a enseñar. Tuvo que desarrollar cada uno de los animales en su función. Pero después se le olvidó enseñarle a la serpiente. Y entonces viene la serpiente a enseñarle. Y fíjese lo que le dice. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando hizo al hombre? Hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen. Ese hagamos es: hagamos al hombre a la imagen de Dios, que define muchas cosas, del Padre. Hagamos al hombre a la imagen del Espíritu Santo, que es lo que está ocurriendo aquí. Y llevemos al hombre a la imagen del Hijo. Es un hagamos. Lo dijeron en el Génesis, pero todavía no ha terminado. O sea que ese hagamos no está en el pasado, porque nada está en el pasado hasta que se completa, y no se ha completado. Por eso decimos: ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya? Entonces, ¿está en el pasado? No, es presente. Porque ese hagamos es largo, hermano. Ya van casi 5.500 años, algo por el estilo, de que viene trabajando con nosotros. Pero note lo que hace la serpiente. Se acerca y le dice a Eva, que también era sacerdocio: Eva, ¿qué les dijo Dios? Que no tocaran ni... No. Entonces, ¿qué les dice? ¿Sabes qué? Coman del fruto, y cuando coman del fruto van a apresurar la obra de Dios, porque seréis como Dios. Él no quiere que ustedes coman del fruto para que no sean como Él. ¿Se te olvidó que Él lo que quiere es que seamos como Él? ¿Se le olvidó que Él dice: sed santos porque yo soy santo, como yo soy santo? Es un proceso. Pero viene la serpiente y trata de apresurar el proceso, y les dice: mire, coman del fruto y mañana ya son como Dios. Y les enseñó. Y de repente se esconde Adán, y viene el Señor y le dice: ¿dónde estabas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Eso es lo que originalmente dice. ¿Qué hizo con Cristo? Mira, vení para acá, Jesús. ¿Tenés hambre? Sí. ¿Ya se te olvida que vos podés hacer milagros? Todavía no has hecho ningún milagro, Jesús, pero Dios quiere que hagas milagros. Entonces, mira, a eso veniste, ¿verdad? Bueno, inicia ahorita, papadito. Convertí las piedras en pan y comes bien. Tú estás aquí porque vas a ver la mano de Dios protegiéndote. Tírate del templo y Dios se va a meter, hace que se mueva. Y finalmente le dijo: ¿sabes qué? A vos te quieren dar, Dios te quiere dar el reino. ¿Sabes qué? Adórame, y yo no voy a esperar hasta 3.000 años después. Yo te lo doy hoy. Si tú me adoras, todo esto es mío, yo te lo puedo dar hoy.
¿Y sabe qué es el problema con el hombre? Que no sabemos esperar en Dios. Y como no sabemos esperar en Dios, nos adelantamos a los planes de Dios y nos vamos cansando y nos vamos desgastando. Los jóvenes ya, mire, es increíble cómo he visto yo de jóvenes cansados. Háblele usted a un joven y le dice: ¿cómo estás, mijo? Y ¿sabe lo que dice el patojo de 15 años? Cansadito. Yo le hablo a la hermana Paulita, mañana cumple 90, no, el martes cumple 90 años. ¿Cómo estás, Paulita? Aquí en la lucha, pastor. Le hablo al nietecito: ¿cómo estás? Cansadito. ¿A cuándo les pasa eso en su casa? Porque aún los jóvenes corren y se cansan. Y eso es lo que quiere el enemigo: sacarnos del plan de Dios para que andemos frustrados, para que andemos cansados. Pero Dios dice: pero los que esperan en Jehová levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán. Aleluya. Es lo que quiere enseñarnos. Gloria al nombre del Señor. Es lo que venimos a buscar. Por eso hay que aprender a esperar. Es con paciencia. Pero la paciencia no es resignación. La paciencia es con esperanza. Yo sé en quién he creído. Yo sé que el que comenzó la buena obra desde Abraham en nosotros no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. Aquí está el cuerpo, pero va a ser perfeccionado cuando la cabeza esté. Y cuando el cuerpo mire la cabeza y la cabeza, cuando el cuerpo mire la cabeza y la cabeza bendiga el cuerpo, cuando nos caiga la unción total. A eso nos han llamado. En el segundo culto voy a estar hablando de Melquisedec, pero voy a decirles cómo es que vamos a entrar en esto. Capítulo 2 y verso 10. Vosotros que en el tiempo pasado, diga conmigo, pasado. Recuérdese que en el hebreo no hay pasado hasta que ya se completó. Usted no puede regresar al pasado, hermano. Aló. Hoy ya tenemos un poquito de discusión con mucha gente, porque dicen: volvamos a las sendas antiguas. ¿Pero de quién? ¿De quién? Y se refieren a las sendas antiguas hablando de nosotros, que quieren que regresemos a los 90 y a los 80. Entonces yo les digo: ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Las de los 90? ¿Las de los 80? ¿Las de los 70? ¿O las de los 60? Porque si algo a mí me impresionaba del IMSS Central era que dicen que cuando estaban en el antiguo templo, cuando el doctor hacía el llamado, que había gente por las ventanas que sacaba las manos y decía: yo quiero aceptar a Cristo. Y en la calle estaban aceptando a Cristo. Entonces yo lo que quiero regresar es a que acepten al Señor. ¿Me explico? Después decimos: regresemos a la música del pasado. Y yo les digo: hermano, la alabanza y la adoración no es de música, es de relación. Hoy les dije a los que estaban dirigiendo: me cortan de 7 coros a 5 coros. Entonces ahorita me acerqué al hermano Blay y le dije: ¿sabes por qué hice eso? Porque cuando uno no sabe a qué viene y uno no sabe qué hacer, mete el montón de coros para sacar el culto. Pero ahora que están dirigiendo con 5 coros, más les vale saber qué tienen que hacer. ¿Aló? ¿No le ha pasado a usted que cuando habla y no sabe qué decir, dice un montón de tonteras? ¿Aló? Y dice que en la multitud de palabras hay ¿qué? Una vez un hermano, ese hermano estaba siempre amargado conmigo, siempre. Y llegó un día, yo lo miro: ¿qué le digo? Dije yo: ¿qué le digo? Y cuando le digo: la voz, como lo vi así cuadradito, así fuerte: ¿cómo estás de cuadrado? Le dije yo. Y él me dijo: usted también está gordo, me dijo. No queda bien uno, hermano. Entonces cuando uno no sabe qué hacer, hace bulla. Cuando uno no sabe qué hacer, aumenta el montón de cosas. Es más, cuando el predicador no está listo para predicar, échense otro corito. ¿Me explico? Cantemos otro coro porque no ha venido el que va a predicar. Entonces yo les dije: no, yo quiero que vengan aquí
quiero que sepan qué venimos a hacer. Quiero que sepan delante de quién venimos a hacer. Quiero que sepan cómo guiar a los que venimos a hacer. Me explico. Una vez me encontré a alguien que le dije: ¿qué coros vas a hacer? Haciendo los coros, estaba antes del culto. Le dije: ya no más eso. Eso me lo preparan durante toda la semana. Comiencen a orar y si es necesario ayunen también. Pero que cuando vengamos a la casa del Señor formemos cuerpo y adoremos al único Dios verdadero. De eso se trata. Yo quiero despertarlos a ustedes a la enseñanza, porque a eso quiero regresar. Quiero regresar al hecho de que usted en su casa predicaba el evangelio a su casa. Que los primeros que saboreaban el cambio suyo no eran en el trabajo, era su mujer, su esposa, eran sus hijos. Sus hijos se quedaban asombrados y decían: ¿qué le pasó a este? ¿Sabían ustedes que Jorge Noriega se convirtió cuando estaba en el ejército? Y de seguro cuando se convirtió en el ejército en los años 60, el ser evangélico no era algo de respeto. Como dijo un hermano: el evangelio me quitó lo macho. Eso es lo que se creía. Si sos evangélico ya no sos hombre, ya no tenés macho, ya no sos macho. Y un día me contaba él que lo llamó el coronel: ¡Noriega! Y saltó Jorge Noriega, seguro pues. Llegó Jorge: andate a la ¿cómo es que se llamaba? Mira, se lo sabe, mira. Ahí al fin me puso atención en el mensaje. Andate al comisariato, le dijo. Sí, mi coronel. Y me vas a ir a traer un montón de whisky que compré. Y le dijo: no, mi coronel. ¿Que el qué? Te estoy mandando que vayas al comisariato. No, mi coronel, porque yo soy cristiano y no voy a ir a traer alcohol. Y se puso el coronel: ya sabía yo que... ¿Y qué hace la droga? Y mandó a llamar a otro: andamos, porque este Noriega ya no sirve para nada. Hubo desprecio ahí. Pero después, cuando todos tenían necesidad, ¿a quién cree usted que iban? A mí han venido gente bola: pastor, ore por mí porque ya no quiero tomar. ¿Me explico? Gente que me miraría de menos. ¿Pero por qué? Porque uno comienza a enseñar donde quiera que uno esté. No es en el trabajo, es en la casa. En la casa nuestra tienen que ver nuestro primer cambio. En la casa nuestra tienen que ver: somos sacerdotes de la casa. Yo lo envío a usted porque Dios lo envió a usted. No a ser sacerdote aquí en la iglesia, no a ser sacerdote en la casa de alguien. Comenzamos en mi casa. Por eso dice que el anciano sepa enseñar, comenzando con su propia familia. Démosle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Ahí comenzamos. A eso quiero regresar. Eso es lo que yo quiero llevar a cabo. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero llegar a un punto donde recuerdo las historias del hermano Toniel, donde él contaba cómo su padre servía al Señor y cómo él no quería ser pastor, porque un día una misionera agarró con un paraguas a su papá a golpes, y el papá nada más bajó la cabeza. Él dijo: yo no voy a ser de esos para que me traten como mi padre. Y se metió a la medicina. Pero el papá había engendrado. ¿Y saben qué se nota eso en el llamamiento que él tuvo? Su papá se llamaba Moisés. Y cuando el papá murió, porque el fundador de esta iglesia no fue el hermano Otto, fue el hermano Moisés. Pero mire cómo se engendró. Cuando murió el papá, el mismo hermano Otto lo dijo, que él estaba llorando, estaba desesperado, y de repente habla la Biblia y dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y mete a mi pueblo a la tierra prometida. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Él no quería, él no lo deseaba,
Él no lo buscó, lo engendraron. Sus hijos. ¿Quién de sus hijos pidió venir a la tierra? ¿Quién de sus hijos, algunos de nuestros hijos, no piden venir al Señor? Engendrémoslos. Es que cuando el que es engendrado no tiene decisión para ser engendrado. Usted los engendra, usted los levanta, pero comienza con usted. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Yo tengo mucho que cambiar, pero no me frustro, me enojo conmigo, me doy en la cabeza, pero doy gracias a Dios que tengo un Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Yo a veces le digo: Señor, ¿cuándo voy a cambiar yo? Y el Señor me recuerda y me dice: si habita en ti el que levantó a Jesucristo dentro de los muertos, ¿qué mejor prueba quiere usted? El que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. ¿Qué mejor prueba quiere usted? Cuando alguien compra un carro, este carro, cualquier marca es bueno, uno va a preguntarle al que ya tuvo uno de esos carros. Cuando alguien dice: estas pastillas bajan su peso, usted va a alguien que ya lo ha probado. Y son pruebas que dependen de muchas cosas, pero usted tiene algo que ya está asegurado: Cristo sí resucitó. Y el Espíritu que levantó a Jesucristo mora en ti, pueblo de Dios. Tú ya estás asegurado que el que levantó a Jesucristo vivificará también tus cuerpos mortales. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, dale gloria al que vive. Por favor, ponte de pie conmigo. Vamos a cantar este coro una vez, y después quiero que comiencen a venir aquí al frente a postrarse ante su Señor, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo y agradable. Amén. No sé cómo expresarme ante tu hermosura. Por un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central,